Hola chicos, los saludo con mucho gusto. Vamos a iniciar con los videos del día de hoy. Vamos a empezar con la materia de matemáticas. El tema que veremos hoy en matemáticas será magnitudes y medidas. Nosotros ya tuvimos un previo repaso acerca de las figuras geométricas, de las figuras y los cuerpos geométricos. Entonces eso nos puede ayudar un poco a que este tema sea mucho más sencillo porque ya conocemos ciertos términos. Vamos a iniciar. Acuérdate que es muy importante que sigas repasando el cálculo mental, que desarrolles este tipo de ejercicios para que no te atrases en este sentido numérico con tus otros compañeros. Yo sé que muchas veces no podemos entrar a las clases, pero te invito a que hagas todo lo posible para que no te pierdas de cada una de las experiencias que tenemos en la clase con tus compañeros y con tu maestra. Para iniciar con este tema, te voy a mostrar aquí un tenis y una botita. Estos dos elementos, ¿a qué categoría o a qué grupo pertenecen? ¿Qué son los dos? Son zapatos, ¿verdad? Los podríamos clasificar como zapatos. Aunque uno es un tenis y otro es una bota, entra dentro del círculo de los zapatos. Entonces, aquí tenemos dos diferentes objetos que pertenecen a un mismo grupo, a cual dijimos al de los zapatos. Necesito que tú tomes dos elementos, pueden ser del mismo grupo o de otro grupo diferente. Por ejemplo, si yo tomo un plumón y tomo una taza, ¿pertenecen al mismo grupo? No pertenecen al mismo grupo, ¿verdad? Sin embargo, también los puedes ocupar para ejemplificar este tema. Vamos a iniciar. Tú ya conoces que los cuerpos geométricos tienen un ancho, un largo y un alto, ¿verdad? Entonces estos tres elementos nos van a servir mucho para ver el tema del día de hoy. Primero, vamos a ordenar nuestros objetos, los objetos que yo te acabo de mostrar, los vamos a ordenar de acuerdo al más alto. ¿Cuál de estos objetos es más largo? Si yo los tomo a la misma altura, gana el plumón, ¿verdad? El plumón es más largo que esta taza. Pero ahora, ¿qué pasa si yo ordeno estos objetos a lo ancho? ¿Cuál es el ancho? Esto, cuando está acostadito, cuando lo podemos de forma horizontal. Entonces, ¿cuál de estos dos objetos es más ancho? Efectivamente es la taza. Entonces, podemos ordenar estos objetos de acuerdo a lo largo, a lo ancho, a lo alto, como te enseñé en la clase de los cuerpos geométricos. Ahora vamos a retomar el grupo de los zapatos. ¿Cuál de estos dos zapatos los vamos a medir primero a lo alto? Voy a poner detrás la bota y el tenis para que puedas verlos mejor. ¿Cuál de estos dos es más largo, más alto? La bota, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa si los medimos si los medimos de esta forma? Es un poco más largo el tenis, ¿verdad? Tiene una estructura diferente. Ahí es en donde entran las medidas. Ya vimos diferentes magnitudes. En este ejemplo, la magnitud que demostramos fue que la taza tiene mayor magnitud porque tiene una mayor medición, proporción, está más grande. Aunque este sea más largo, este gana en medida y este en magnitud. Observaste que son nuestros dos temas de hoy, magnitud y medida. Entonces, vamos a observar nuevamente. Magnitud, ¿quién gana de estos dos objetos? La taza, y medida, el plumón. Ahora, con los zapatos, ¿quién gana en magnitud? La bota, ¿verdad? Porque es un poco más alta, un poquito más ancha. ¿Y quién gana en medida? Los medimos así y se ve que el tenis mide un poquito más que la bota. Estos, a pesar de que los dos son míos, pues sí tienen un diferente grado de medición. ¿Y cómo podemos hacer la medición? Por ejemplo, ¿tú de qué número calzas? ¿Has escuchado eso? Hay veces que calzamos pequeño, grande.
necesito que pienses en el número en el que tú calzas, el número de tu calzado. Y de esta manera esa es una forma de medición. Pero ahora vamos a centrarnos en los utensilios, en los materiales de la escuela que tenemos. ¿Qué podría hacer? ¿Qué material podríamos ocupar para medir? Podríamos ocupar una regla, muy bien, que es la que ocupamos para saber los espacios. ¿Y las reglas en qué están? ¿Qué medida tienen? Centímetros. Van a ser temas que vamos a ir viendo adelante, pero es importante que consideres que no todas las unidades de medición tienen las mismas siglas. Por ejemplo, esta es una cinta métrica. Aquí hay centímetros como en una regla, pero de este lado hay pulgadas, que es una unidad de medición diferente que más adelante conocerás. Lo importante es que tú rescates y reflexiones, sepas la diferencia entre una magnitud y una medida. Recordémoslo, hagamos una recapitulación rapidísima. Magnitud, vamos a referirnos al ancho, a la proporción de algún objeto que vayamos a analizar. Si nuestro análisis es con una taza, la magnitud será todo lo que compone a la taza, su largo, su ancho y su alto. Y la medición únicamente se encarga de medir el alto o el ancho. Por ejemplo, te mostré un plumón. Vamos a medir en centímetros cuánto mide este plumón. Te lo voy a mostrar a la cámara para que lo veas. Llega más o menos aquí, ¿verdad? Así. Entonces más o menos decimos que mide 13 centímetros este plumón. Eso es la medición, la medida de un objeto. ¿Qué tal si yo quiero medir nuevamente el largo de esta taza? Vamos a verlo en centímetros, mide más o menos 9.5 de largo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir el ancho de la taza? Más o menos de esta forma. Entonces vamos a encontrar que es más o menos 11 centímetros. ¿Y qué pasa si yo quiero medir la profundidad, que sería más o menos acá abajo? Pues así podemos ir midiendo. Claro, van a haber muchas fórmulas para poder medir cada una de las caras de nuestros cuerpos geométricos y así saber la magnitud del mismo objeto o de nuestro cuerpo geométrico. Espero que te haya quedado claro, que hayas recordado un poquito acerca de este tema. Este tema va vinculado con muchos otros que más adelante veremos, como centímetros, metros, pulgadas, como ahorita te mostré, como algunas fórmulas para medir, entre otros temas. Entonces espero que te puedas conectar a las próximas clases y que le echemos muchas ganas para que no nos atrasemos. Nos vemos en el próximo video, chicos. Bye.